Capítulo 4. El silencio de Dios ante el azote del mal. Para el hombre de hoy, respecto del tiempo del atero y de las perspectivas clásicas de la fe cristiana, las cosas, en cierto sentido, se han vuelto del revés. Es decir, ya no es el hombre quien cree necesitar la justificación ante Dios, sino que piensa que es Dios quien debe justificarse de todas las cosas horrendas presentes en el mundo y ante la miseria del ser humano, cosas todas que en última instancia dependerían de él. Benedicto XVI, por medio de la fe, doctrina de la justificación y experiencia de Dios en la predicación de la Iglesia y en los ejercicios espirituales. Entrevista inédita con Jacques Servais. ¿Qué relación existe entre el silencio y el mal? ¿Por qué Dios es capaz de guardar silencio ante los acontecimientos dolorosos? El mal plantea un tema decisivo, un enigma imposible de resolver. En ninguna época de la historia ha habido alguien capaz de dar una respuesta satisfactoria al problema del mal. En su libro Creer, Invitación a la fe católica por las mujeres y los hombres del siglo XX, el teólogo Bernard Sesbue escribe: cuando nos preguntamos sobre el mal, en realidad no sabemos lo que estamos preguntando, porque tratamos de entender lo que es incomprensible. El mal es lo irracional por excelencia, lo que es irrecuperable, aquello de lo que la razón verdaderamente no puede dar cuenta. La reflexión sobre el mal no puede ser sino modesta, y no nos quitará nunca totalmente la sed. ¿Qué podemos responder frente al sufrimiento y la muerte de un niño brutalmente arrancado del cariño de sus padres? ¿Por qué tantas vidas mutiladas en los gulags y en los campos de exterminio de los sistemas totalitarios? ¿Por qué nacen niños con terribles minusvalías? ¿Por qué tantas enfermedades horribles y tanto sufrimiento injusto? No hay respuesta para estas preguntas. Nunca podremos afirmar: se ha alzado el velo, el dolor tiene explicación. El hombre es incapaz de escudriñar la inmensidad del cielo y las decenas de millones de galaxias, pero sí puede descender hasta las profundidades más insospechadas del dolor. Su inteligencia puede resolver problemas increíbles. Las proezas tecnológicas de nuestro siglo parecen infinitas. El ojo del hombre cree haberlo visto todo. Ha agotado las fuentes de los ríos y sacado a la luz lo más oculto. Job 28:11. Pero nunca llegaremos a sondear y entender el misterio del mal. La sabiduría pertenece solo a Dios. La única certeza de este mundo reside en el silencio interior, en una piedad filial, confiada y abandonada. Con frecuencia nos enfrentamos a lo que podríamos llamar el mal inocente, es decir, la realidad del mal inscrita en la naturaleza de las cosas, al margen de toda responsabilidad humana. La tierra que nos cobija y nos alimenta es una fuerza gigantesca en constante movimiento. Muchas veces da muestras de una brutalidad cruel e implacable,
Pienso en las erupciones volcánicas que han destruido ciudades enteras. En el año 79 a.C., una potente erupción del Vesubio sepultó totalmente Pompeya bajo un espeso manto de cenizas. ¿Y cómo podría dejar de mencionar los temblores de tierra cuyas secuelas son aún más letales y asoladoras? Recordemos los sismos de Aquila, en Italia, del 6 de abril de 2009, el de Haití, el 12 de enero de 2010, el de Nepal, en 2015, los terribles tsunamis de Indonesia y Srilanka del 26 de diciembre del 2004 y el de Japón el 11 de marzo de 2011, que engulleron edificios y centenares de miles de vidas humanas. Nunca se me olvidará el tifón Haiyan o Yolanda que arrasó Filipinas en noviembre de 2013. Los hombres son víctimas inocentes e inermes de estas fuerzas ciegas de la naturaleza. La rebeldía se acentúa aún más cuando los sufrimientos y las pérdidas humanas no son imputables a nadie. Nuestra lógica humana nos lleva inmediatamente a cuestionarnos a Dios. ¿Por qué permite tales estragos y tanto sufrimiento? Todos los días, el mal y el sufrimiento nos asaltan de forma inesperada. Sufrimos también los horrores del odio y de una violencia salvaje, consentidos, planeados y ejecutados por la maldad de los hombres e instigados de modo patente por Satanás. Frente al sufrimiento, ante los ataques del mal provocado por la naturaleza o por el hombre, solo Dios puede ayudarnos a mantenernos en pie. Los cristianos saben que Dios no desea el mal y, si ese mal existe, Dios es su primera víctima. El mal existe porque no se recibe su amor, un amor ignorado, rechazado y combatido. El mundo, con su armonía y su belleza, solo puede fundarse sobre un diálogo de amor en el que Dios habla con nosotros y nosotros con Él. Cuando el mal hace daño a Dios, existe una herida divina que hemos de sanar, una herida que no deja de apelar a nuestra generosidad. Así, todo el cristianismo, toda la revelación, desde el Génesis, es el grito de la inocencia de Dios. Cuanto más monstruoso es el mal, más evidente se hace que Dios es en nosotros la primera víctima. Al hombre le cuesta entender el mal en la medida en que no le concede las dimensiones propiamente divinas. En su libro Otra mirada sobre el hombre, Maurice Sundel escribe: y eso significa la cruz. El mal puede tener proporciones divinas. El mal es finalmente el sufrimiento de Dios. En el mal, Dios es el que sufre y por eso el mal es tan terrible. Pero si Dios es el que sufre, en medio del mal se encuentra entonces el amor que no cesará jamás de acompañarnos y de compartir nuestra suerte, y que será herido antes, dentro y por nosotros, como en el Gólgota. Es cierto que no resulta fácil imaginar de qué modo nuestro mal puede afectar a Dios. El propio Job se preguntaba: si he pecado, ¿qué te hago a ti, guardián de los hombres? Job 7:20.
¿Cómo puede golpear el mal a Dios? Imagínese a una madre cuyo hijo está enfermo. Sufre por su hijo, por amor e identificación. Tierna madre perfectamente sana puede vivir la agonía de su hijo más dolorosamente, aún que él, debido a esa identificación del amor con el ser amado. Su amor es capaz de ello. Alguien puede pensar que el amor de Dios es menos maternal que el amor de una madre, cuando todo el amor de todas las madres, incluyendo el de la Santísima Virgen, no es más que una gota en el océano de la ternura materna de Dios. Por eso, ningún hombre recibe un golpe sin que Dios lo reciba también en él, antes que él y por él. ¿Es que puede una mujer olvidarse de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Mira, te he grabado en las palmas de mis manos. Tus murallas están siempre ante mí. Tus constructores se apresuran. Tus destructores y devastadores escapan de ti. Isaías 49, 15-17. Como el salmista, el hombre de la fe se vuelve hacia Dios para decirle: hacia ti, Señor, Dios mío, miran mis ojos, en ti busco refugio. No derrames mi vida, guárdame del lazo que me han tendido, de las trampas de los malhechores. Yo resisto porque Jesucristo, el Hijo de Dios, resplandor de la gloria e impronta de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, me ha precedido en el sufrimiento más atroz. Jesús está unido a los hombres porque es uno de ellos y ha asumido su condición, sus pruebas, sus sufrimientos, y está unido a Dios porque es su Hijo. Esa situación única de Jesús hace de él la cabeza de la nueva familia humana, primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Comparte nuestras pruebas y carga con todos los sufrimientos. A partir de la muerte de Jesús en la cruz, el hombre solo puede situarse ante el mal al lado de él, apoyándose firmemente en él. Debe permanecer al lado de María, la Virgen, al pie de la cruz, para contemplar en su carne, para completar en su carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Los horrores de los hombres y las obras del diablo son un misterio que la humanidad nunca podrá entender del todo. El mal físico o moral siempre es injusto e infame, envilece y destruye al hombre, empaña la imagen de Dios impresa en el hombre. El hombre se rebela ante el mal, intenta por todos los medios hacerlo desaparecer. Frente al mal no hay más que una actitud, la lucha y la resistencia. Esto es lo que aconseja San Pedro: sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8, 9. La oración tiene que ser un modo de resistencia para ahuyentar las dificultades. Permite revestirse de la armadura de Dios. El hombre se vuelve
humildemente hacia Él para que intervenga en su favor. ¿Cómo se enfrentó Cristo al mal? ¿Cómo respondió María al mal? ¿Cómo reaccionó la Virgen María cuando contempló el rostro desfigurado de su Hijo en la cruz? Frente a un azote tan brutal del odio y de la violencia, la Virgen se queda sin energías. Está extenuada, rendida, rota. Sin embargo, María posee una inmensa fuerza interior y sigue en pie y en silencio. Se refugia en la oración, la ofrenda personal y la acogida serena de la voluntad misteriosa de Dios en comunión con su Hijo. La Madre de Dios ama a un Dios que no hace ruido y que consume la violencia humana en el fuego de su amor misericordioso. Es entonces cuando oye a su Hijo suplicar a Dios: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La unión de su silencio a las oraciones del cielo le permite mantenerse en pie junto a la cruz. María no se revela, no grita, asume el sufrimiento por medio de la oración. ¿No se preparó Jesús para vivir la pasión con una noche de oración en el huerto de Getsemaní y con muchas otras noches en la soledad del monte o apartado en un lugar desierto? Solo Cristo puede conceder al hombre la fuerza para afrontar y asumir el mal. Se presenta ante él como el único poder capaz de ayudarle a vencer el sufrimiento. Sin mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. Por la fuerza de la cruz tiene el poder de salvar al hombre. El grito más hermoso que existe es un impulso de amor hacia Dios. El sufrimiento es muchas veces la expresión de un amor inmenso. Es redentor. El sufrimiento y el dolor indican que estamos vivos y orientan al médico con más certeza hacia un diagnóstico. Hay que aceptar el sufrimiento y acogerlo en silencio. No hay injusticia en el mundo que no encuentre una respuesta orante en Dios. Sé que es difícil mantenerse en pie ante el sufrimiento y asumirlo. Sé que nos cuesta aceptar el sufrimiento. Nos volvemos hacia Dios y gritamos: ¿por qué este cáliz? ¿Por qué tantos horrores y tanta violencia salvaje? Dios no quiere el mal. Dios no quiere la guerra. Dios no quiere ni la muerte ni el sufrimiento. Dios no quiere la injusticia y sin embargo permite todos estos males de la tierra. ¿Por qué este misterio? El Padre desea que asumamos la totalidad de nuestra vida en la tierra y el mal forma parte de la condición humana. Ha querido que su propio Hijo sufra la experiencia del mal más abyecto para la redención y la salvación del mundo. ¿Existe esta alternativa, la rebelión o el silencio de la oración? Dios vela siempre por nosotros. El hombre puede conocer las noches más oscuras, sufrir las peores injurias, enfrentarse a las situaciones más trágicas. Dios está con él. El hombre suele olvidar a menudo que Dios está presente. Si no cree, piensa que Dios no existe.
Si esta época y esta atmósfera secularizada han entibiado su fe, se desespera pensando que Dios lo ha abandonado, pero el Padre sigue junto a él, pese a todo posible rechazo. El hombre se prepara frente al mal, haciendo acopio de todos los medios necesarios para defenderse. Su modo de obrar está justificado, pero a veces provoca males mayores. Nuestra verdadera grandeza reside en la humildad de la fe. Cuanto más pura es nuestra fe, más profunda es y más nos acerca a Dios infinitamente grande. El que está cerca de Dios se hace fuerte, puede vencer al mal que corroe al mundo y es capaz incluso de integrarlo en su oración de intercesión. El silencio y la oración no son una deserción, sino las armas más poderosas contra el mal. El hombre quiere hacer cuando debería ante todo ser. En la oración silenciosa, el hombre es plenamente hombre, es como David ante Goliat, porque la oración es el acto más noble, más sublime y más sólido, y eleva al hombre a la altura de Dios. La oración es entregarse a Dios como el aroma del incienso que se alza hacia el trono de Dios para desaparecer en él. Y Dios se entrega a quienes a Él se entregan. Sé que en las profundidades más silenciosas de mi corazón puedo acercarme muy íntimamente a Dios, sean cuales sean las circunstancias y los sufrimientos que me imponga el mal. San Juan María Vianney, hombre de silencio, gran pastor de almas, plenamente entregado a la palabra de Dios y al misterio de la reconciliación, cuyo rostro estaba transfigurado por la Eucaristía, nos deja la definición más sublime de la oración. Consideradlo, hijos míos, el tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por esto, nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí, donde está nuestro tesoro. El hombre tiene un hermoso deber y obligación: orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios, por su bondad, nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el silencio que más le agrada. Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo. Hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura. Es como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. En la oración hecha debidamente, se funden las penas como la nieve ante el sol. El silencio no es una forma de pasividad. Permaneciendo en el silencio, el hombre puede evitar un mal mayor. Confiar en el cielo no es
desertar de la tierra. No, desde luego, pero ¿cómo se puede guardar silencio frente a la injusticia? ¿Cómo no gritar nuestra incapacidad para comprenderlo y nuestra rebeldía? A fuerza de querer dominarlo todo, de situar todo bajo el signo de la rebelión, el hombre corre el riesgo de no poner nada en manos de Dios. Se encuentra solo frente a sus límites y su impotencia. No obstante, el hombre sin Dios está perdido. Sin la fe vivida en un silencio confiado, se aparta de su Dios y su Redentor. Sin Dios es fácil constatar los rotundos fracasos de los debates humanos y las soluciones políticas frente al mal. ¿Cuál es la pedagogía de Dios? En la parábola del trigo y la cizaña, Cristo invita a dejar crecer el trigo y las malas hierbas hasta el momento de la cosecha. Entonces llegará el tiempo en que el bien acabe con el mal. La paciencia perseverante, sostenida por la providencia, es una aliada en cualquiera de nuestras batallas diarias. El combate contra el mal se libra con tiempo. Hay que perseverar y no perder la esperanza. Dios trabaja en los corazones y el mal nunca tiene la última palabra. En la noche más oscura, Dios actúa en silencio. Hemos de entrar en el tiempo de Dios y en ese gran silencio que es un silencio de amor, de confianza y de abandono activo. No olvidemos nunca que la oración silenciosa es el acto más sólido y más seguro en la lucha contra el mal. En la lucha contra la injusticia hay que incluir a Dios. Me gusta decir que nuestras verdaderas armas son el amor y la oración. El silencio de la oración es el mejor equipo de combate. El silencio de la invocación, el silencio de la adoración, el silencio de la espera. Estas son las armas más eficaces. Solo el amor es capaz de extinguir las llamas de la injusticia, porque Dios es amor. Amar a Dios lo es todo. Lo demás no tiene ningún valor mientras no esté transformado y elevado por el amor de Cristo. La elección es sencilla: Dios o nada. El hombre moderno pretende convertirse en señor de su tiempo, en el responsable único de su existencia, su futuro y su bienestar. Quiere planificar su vida y controlar su destino. Se organiza como si Dios no existiera. No tiene necesidad de Él. Sin embargo, Dios invita a la confianza, a la paciencia y a un lento camino hacia la aniquilación del mal, que requiere una larga y ardua batalla. Este combate requiere 4 columnas afianzadas sobre Dios en la fe: el silencio, la oración, la penitencia y el ayuno. ¿La rebeldía es una trampa que nos obliga a optar siempre por el silencio? Sin duda, su experiencia contra el régimen marxista, violento y autoritario, de Guinea, alimenta su reflexión sobre este tema. ¿Qué camino eligió usted frente al dictador Sékou Touré? El hombre de Dios no ambiciona jamás un cargo político, no aspira a ninguna transformación política ni incita a derribar el poder establecido. Su misión es esencialmente moral y espiritual y busca la renovación interior del hombre, el amor a Dios y al prójimo. No obstante, ante determinadas
derivas ideológicas, no se puede permitir el avance del mal. En Guinea creí necesario llamar por su nombre a los horrores y escándalos derivados de la dictadura, pero no quise instigar la rebelión. Mi intención era denunciar las injusticias del régimen sanguinario de Sékou Touré y señalar con el dedo los sufrimientos del pueblo y sobre todo el desastre económico y social. El país había conquistado su independencia, pero a la población, acorralada y maniatada por las cadenas del miedo y la ignorancia, se la había privado de libertad. Yo pedía un cambio por el bien de todos, de los gobernantes y de los gobernados, porque mi país dispone de las riquezas humanas y naturales necesarias para hacer felices a sus hijos y ayudarles a vivir con dignidad. Sabía que mis palabras tendrían tanta más fuerza cuanto más cimentadas estuvieran en una intensa vida de penitencia, de oración y de silencio, enraizada y vivida en Dios. A veces, los dictadores están sinceramente convencidos de que obran bien. Alexander Solzhenitsyn explica espléndidamente cómo los dirigentes soviéticos tenían la convicción de estar conduciendo al país hacia el paraíso terrenal. La mala formación de su conciencia y una orientación equivocada en su inteligencia hicieron creer a Sékou Touré que estaba llevando el progreso y la prosperidad a Guinea. La ayuda de la oración silenciosa hace al hombre capaz de descubrir la realidad en toda su crudeza. Hay que afirmar los principios del Evangelio después de haber encontrado a Dios en el silencio. Al hombre de Dios solo le será legítimo hablar en su nombre después de haberle encontrado en el silencio del desierto interior y conversando con él cara a cara. ¿Cómo se habla con un amigo? Como se habla con un amigo. Cuando se ha encontrado de verdad a Dios, es imposible comprometer el Evangelio y los preceptos de la revelación divina en las posturas políticas e ideológicas de un mundo que se rebela contra las leyes de Dios y de la naturaleza. Alejados del ruido y de las distracciones fáciles, en la soledad y el silencio, con el único afán de transmitir la voluntad divina, se nos concederá ver con los ojos de Dios y poner nombre a la realidad tal y como Él la entiende y la pronuncia. No hay verdadera acción ni decisión importante que no vayan precedidas del silencio o de la oración. El peligro actual reside en el activismo desenfrenado del mundo moderno. Estamos constantemente llamados a combatir, a hacer campaña, a derribar al adversario, a destruirlo. De hecho, se incita al hombre a añadir más mal al mal, cuando habría que dejar crecer la cizaña y el trigo. El silencio nos dará paciencia para guardar el momento en que las malas hierbas mueran solas. Gracias al silencio, sabremos acompañar al tiempo y esperar con perseverancia la hora de Dios para establecer una alianza con Él y actuar bajo su batuta. Existe un tiempo de pelear y un tiempo de callar. Si domináramos de verdad la pedagogía del silencio que procede de Dios, tendríamos algo de la paciencia del cielo. El diablo invita a la humanidad a la rebelión y al desorden. Con su sarta de astucias siembra la discordia
y nos incita a derramar nuestro odio unos sobre otros. El Garras siempre está armado de ruido y mucho alboroto para impedir que descansemos en Dios. Dentro de la fortaleza del silencio, el demonio no sabrá cómo llegar hasta nosotros. Procuremos no multiplicar los errores, satisfaciendo nuestras pequeñas pasiones egoístas y rebeldes. Frente a la injusticia de su arresto, Cristo guarda silencio. Los apóstoles quieren sacar la espada para defender al Hijo de Dios, pero Jesús dice a Pedro: «Envaina tu espada. ¿Acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado?». Juan 18:11, Mateo 26:52. La Iglesia no debe creer que la eficacia frente a la injusticia reside en la acción militante, política y demagógica. Las batallas humanas solo conducen al enfrentamiento, a la destrucción y a la ruina. No son nada comparadas con el silencio infinito del Padre. Para enfrentarse a los males del mundo, el Papa Francisco invita a la Iglesia a ser un hospital de campaña. ¿Cómo interpretar esta imagen desde la perspectiva de nuestra reflexión sobre el silencio? Habría que diferenciar la intuición genuina del Papa Francisco, generosa y esencialmente pastoral, a la hermenéutica secular y reduccionista de los medios. Por desgracia, esta oposición no es nueva. Ya Benedicto XVI denunció en relación con el Vaticano II el conflicto entre la visión de los padres conciliares y la hermenéutica mediática, relativista y falsamente progresista. No obstante, hay que reconocer que esta expresión es un apax legomenon en la historia de la eclesiología y de las imágenes de la Iglesia. La Iglesia es una madre amorosa y fiel, es una madre antes que una estructura hospitalaria. Es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Representa el techo bajo el que se reúne la familia de Dios. Educa, enseña y alimenta, deseosa de la salud física y moral de los fieles. Esto es lo que esconde ante todo la imagen de la Iglesia como hospital de campaña. Es el cuerpo místico de Cristo y la familia de Dios en la tierra. Mater et Magistra. La Iglesia enseña con plena seguridad las verdades divinas a un mundo que tiene sed del Hijo de Dios, camino, verdad y vida, y redentor de nuestras almas. Es una asamblea de oración, de alabanza y adoración, igual que en el cenáculo. Todos perseveraban unánimemente en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la Madre de Jesús, y sus hermanos. Hechos 1:14. María es, por lo tanto, miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia, y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad. Lumen Gentium 53. Es, en definitiva, la madre de los sacerdotes que deben continuar la obra de Cristo para la salvación de las almas. Esta obra consiste esencialmente en santificarse y santificar al pueblo de Dios, en orar intensamente y sin desfallecer, para reconducir a los hombres hacia Dios, para vivir plenamente y a diario en Él, en la Eucaristía.
Sin Eucaristía no podemos vivir ni conceder a Dios el primer puesto en nuestra vida y en nuestras actividades. Al silencio de la indiferencia, los sacerdotes y los fieles deben responder con el silencio de la oración. La enfermedad del desinterés se cura con los sacramentos, la enseñanza y el testimonio de los santos. La misión social es fundamental, pero la salvación de las almas reviste más importancia que cualquier otro esfuerzo. Salvar no consiste solamente en sanar, sino en llevar a Dios, en convertir, para hacer regresar a los hijos pródigos a la casa del Padre de las misericordias. El papel primordial y fundamental de la Iglesia de hoy sigue siendo la salvación de las almas. En un mundo secularizado y decadente, si la Iglesia se deja arrastrar por las sirenas materialistas, mediáticas y relativistas, se arriesga a hacer inútil la muerte de Cristo en la cruz por la salvación de las almas. La misión de la Iglesia no es dar solución a todos los problemas sociales del mundo. Debe repetir incansablemente las primeras palabras de Jesús al comienzo de su ministerio público en Galilea. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Mateo 1:15. Pienso que la Iglesia no puede desentenderse de los asuntos que afectan a la vida y a la existencia de los hombres. A través de sus escuelas y sus universidades, sus dispensarios y hospitales, sus institutos de formación profesional, sus múltiples obras de caridad, participa activamente en la lucha contra la pobreza, trabaja para que no sirva de escándalo a la humanidad el que algunos países, generalmente los que tienen una población cristiana sensiblemente mayoritaria, disfruten de la opulencia, mientras que otros se ven privados de lo necesario para la vida y viven atormentados por el hambre, las enfermedades y toda clase de miserias. El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo. La ausencia de Dios en las sociedades modernas ha ahondado el abismo de las tinieblas y la injusticia. Todo lo que Dios espera de nosotros es nuestro consentimiento, nuestra respuesta de amor a su amor redentor. La indiferencia hacia Dios constituye la raíz de una forma de rebelión ruidosa. Esta rebelión es una ilusión que consiste en creer que podemos prescindir de Él para vivir mejor en este mundo. A partir de ahí, el silencio de Dios se convierte en un aliado casi objetivo, la prueba tangible de una humanidad sin creador. Al defender su autonomía respecto a lo divino, el hombre moderno acaba no soportando siquiera el silencio de Dios. En la rebelión no hay lugar para el silencio. Me temo que la interpretación mediática de la visión del hospital de campaña participa de esta forma de rebelión. Antes de acusar a los demás, conviene mirarse a uno mismo. Tenemos una capacidad infinita de arrojar la piedra a la cara del vecino. Haríamos mejor en asumir nuestras propias faltas. En la oración y el silencio nuestro corazón reluce mucho menos que en el frenesí ciego y autista de la rebelión. ¿Cómo no rebelarnos en contra de las guerras que tiñen de sangre la humanidad? ¿Por qué Dios guarda silencio ante tantos crímenes? ¿Por qué ese silencio ensordecedor mientras se masacra a tantos niños
en medio de conflictos implacables? La guerra siempre es una empresa inadmisible de destrucción, de aniquilación y devastación. El otro deja de tener valor, se convierte en simple materia condenada a muerte. Cuando un país, un gobierno o una coalición quieren someter y eliminar hombres y naciones, siempre está cerca la barbarie, el odio, los intereses envidiosos, la bulimia de las naciones ricas y poderosas por acaparar las riquezas naturales de los países débiles y pobres, haciendo uso de la violencia militar. El deseo de dominio y venganza se hallan en el origen de muchas guerras. El otro pierde el derecho de vivir. Sí, la guerra es una empresa del mal, porque el diablo, que aborrece la piedad, tiene el placer de triunfar. Es imposible no escandalizarse, no horrorizarse de lo que hacen los gobiernos americanos y occidentales en Irak, Libia, Afganistán y Siria. Países y poblaciones destruidas, jefes de Estado asesinados por intereses puramente económicos. En nombre de la diosa democracia, de una ansia de hegemonía geopolítica o militar, no se duda en entablar una guerra para destructurar y generar el caos, sobre todo en las regiones más débiles, llenando las carretas de interminables multitudes de refugiados sin recursos ni futuro. ¿Cuántas familias separadas, destrozadas, reducidas a una pobreza inhumana, obligadas al exilio y al desarraigo cultural? ¿Cuánto sufrimiento en esas vidas de un errar y un huir constantes? ¿Cuántas muertes atroces en nombre de esa otra diosa de Occidente que es la libertad? ¿Cuánta sangre vertida por una supuesta liberación de los pueblos de las pretendidas cadenas que los mantienen bajo el yugo de la opresión? ¿Cuántas familias diezmadas por la imposición de una noción occidental de la sociedad? La Iglesia no se libra de estas antecámaras del horror. Se la obliga a desaparecer o a cambiar su doctrina y su enseñanza para facilitar el surgimiento de una religión sin fronteras y de una nueva ética mundial que llaman consensuada, apartada de las sólidas referencias de la verdad revelada y al mismo tiempo ambivalente y privada de contenido. ¿Por qué guarda silencio Dios ante tanto sufrimiento querido, planificado y puesto en práctica por los propios hombres? En África he sido testigo de las atrocidades más indescriptibles. En mi arzobispado di refugio a misioneros y religiosos que huían de Siria, Leona y de Liberia, países apresados por conflictos de una violencia sin precedentes. Llegaban aterrados ante la visión de manos mutiladas, cuerpos destrozados por las minas, rostros desgarrados por verdugos carentes de toda humanidad. Durante varios meses acogí en mi residencia al arzobispo de Freetown, Monseñor Joseph Ganda, al nuncio apostólico Monseñor Antonio Lucibelo y a su secretario. Se habían visto obligados a huir de Freetown, capital de Sierra Leona, después de abandonar Monrovia. Son recuerdos imborrables, pero a nadie se le ocurrió ni por un instante atribuir esos crímenes a Dios, proclamar la inocencia de los criminales y acusar a Dios de silencio.
Creo que siempre hay que clamar a Dios. Conviene pedir la ayuda y el socorro del cielo y expresar la angustia, el dolor y la tristeza que habita en nuestro corazón. Los cristianos deben saber que no existe otro medio de llegar a Dios. Cuando he visitado países inmersos en profundas y violentas crisis, he constatado cuánto puede ayudar la oración a quienes se han quedado sin nada. El silencio es esa última trinchera que nadie puede cruzar, la única habitación donde hallar la paz, el estado en el que el sufrimiento baja por un instante los brazos. El silencio fortalece nuestra debilidad. El silencio nos arma de paciencia. El silencio en Dios devuelve el coraje. Cuando nos destrocen, nos humillen, nos menosprecien, nos calumnien, guardemos silencio. Ocultémonos en el santo sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, lejos del mundo. Entonces, el poder de los verdugos pierde importancia, aunque los criminales sean capaces de la destrucción más feroz, no pueden forzar la entrada del silencio, del corazón y de la conciencia del hombre. Los latidos de un corazón silencioso, la esperanza, la fe y la confianza en Dios siguen siendo inquebrantables. Fuera el mundo se desmorona en ruinas, pero dentro de nuestra alma Dios vela en el mayor silencio. La guerra, la barbarie y su cortejo de horrores nunca vencerán a Dios, presente en nosotros. El veneno de la guerra se extingue en el silencio de la oración, en el silencio de la confianza, en el silencio de la esperanza. Hemos de plantar el misterio de la cruz en el corazón de toda barbarie. Pienso también en las guerras libradas por la calumnia y la difamación. La palabra puede asesinar, el lenguaje puede matar, pero Dios nos educa en el perdón, nos enseña a orar por nuestros enemigos, rodea nuestro corazón de un cerco de ternura para evitar que lo manche el rencor, y murmura sin cesar: los discípulos de mi Hijo, bien amado, no tienen enemigos, tampoco tu corazón ha de tener enemigos. Hablo por propia experiencia. He vivido un doloroso asesinato de manos de la calumnia, la difamación y la humillación pública. Y he aprendido que cuando una persona decide destruirte, no le hacen falta palabras, ni saña, ni hipocresía. La mentira tiene un inmenso poder a la hora de elaborar argumentos, pruebas y falsas verdades. Cuando ese comportamiento procede de hombres de iglesia, y en especial de obispos ambiciosos y falsos, el dolor es aún más profundo. Pero los hombres miran las apariencias y Dios mira el corazón. Tengamos en cuenta únicamente su mirada y conservemos la calma y el silencio, pidiendo la gracia de no permitir que nos invadan el rencor, el odio y los sentimientos mezquinos. Mantengámonos firmes en el amor a Dios y a su iglesia, firmes en la humildad. La llave del tesoro no es el tesoro, pero si entregamos la llave, entregamos el tesoro. La cruz es una llave especialmente valiosa, aun cuando parezca una locura, un motivo de burla, un escándalo. Repugna a nuestra mentalidad y a nuestra búsqueda de soluciones fáciles. Nos gustaría ser felices y vivir en un mundo de paz sin pagar ningún precio a cambio. La cruz
Es un misterio asombroso. Es el signo del amor infinito de Cristo por nosotros. Es un sermón de San León Magno. Sobre la pasión encontramos estas extraordinarias palabras. Al ser levantado, amadísimos, Cristo en la cruz, no os limitéis a ver en él lo único que veían los impíos aquellos, a quienes se dirige Moisés cuando dice: tu vida estará como suspendida entre tus ojos, y temerás día y noche, y no creerán en tu vida. Nuestra alma, iluminada por el Espíritu de verdad, recibe con libertad y pureza de corazón la gloria de la cruz, la gloria que la cruz irradia en el cielo y en la tierra, y entiende con la agudeza interior lo que dijo el Señor al hablar de la proximidad de su pasión. Ahora viene la condenación de este mundo. Ahora el Señor de este mundo va a ser arrojado afuera. Y yo, cuando sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Oh admirable poder de la cruz, oh inefable gloria de la pasión. En la cruz, Jesús nos reconcilió con Dios, destruyó la barrera que nos separaba de unos a unos de otros, venció los obstáculos que estorbaban el camino hacia la bienaventuranza eterna. Cristo sufrió por nosotros. Nos deja su ejemplo para que sigamos sus pasos. Contemplando la cruz y haciendo nuestra esta oración, seremos capaces de cualquier diálogo, de cualquier perdón, de cualquier reconciliación. A continuación, no se revela el nombre. Del Islam místico comparte esta misma convicción. Me gustaría relatarte algo tomado de la leyenda dorada de los santos musulmanes. Un día, Sutura, una buena mujer, fue a visitar a Tierno Bokar, el sabio de Bandiagara. Esta aldea de Malí está situada en la meseta del mismo nombre, rodeada de altos acantilados al pie de los cuales viven los Dogon, pueblo famoso por su arte austero, su completa cosmogonía y su hondo sentido de la trascendencia. Tierno le dijo a Sutura: estoy muy irritable. Me molesta hasta lo más insignificante. Querría recibir de ti una bendición y una oración que me haga dulce, amable y paciente. No había acabado de hablar cuando su hijo, un niño de 3 años, que estaba esperándola en el patio, agarró una tabla y le dio un golpe en la espalda. Ella miró al niño, sonrió y atrayéndolo hacia ella, dijo dándole un cachete cariñoso: ¡qué niño más malo! Mira cómo trata a su madre. Si tan irritable estás, ¿por qué no te enfadas con tu hijo?, le preguntó Tierno Bokar. Si no es más que un niño, contestó Sutura. No sabe lo que hace. Con un niño de esta edad no hay quien se enfade. Vete a casa, querida Sutura, le dijo Tierno, y cuando alguien te irrite, acuérdate de la tabla y piensa: tenga los años que tenga, esta persona está actuando como un niño de 3 años. Sé indulgente, puedes hacerlo, ya que acabas de serlo con tu hijo cuando te ha dado ese golpe. Obra así y no volverás a enfadarte, vivirás feliz y te sentirás mejor. Las bendiciones que desciendan sobre ti serán mucho mayores que las que puedas recibir de mí. Serán las bendiciones de Dios y del propio profeta.
Quien soporta y perdona una ofensa, continuó, se parece a una de esas grandes ceibas que ensucian los buitres al posarse en sus ramas. El aspecto repugnante del árbol solo dura una parte del año. Todos los inviernos, Dios envía unos cuantos chaparrones que lo limpian de la copa a las raíces y lo revisten de un nuevo follaje. Procura prodigar el amor que sientes por tu Hijo a todas las criaturas de Dios, porque Dios quiere a sus criaturas como un padre a sus hijos. Entonces llegarás a lo más alto de la escala, allí donde, gracias al amor y la caridad, el alma solo ve y valora la ofensa para perdonarla mejor. Las palabras de Tierno supusieron tanto para Satura que, a partir de ese día, consideró hijos suyos a todos los que la ofendían y no les respondió más que con dulzura, amor y una paciencia silenciosa y sonriente. Tanto cambió que al final de su vida la gente decía, paciente como Satura. Nunca más hubo nada capaz de enfadarla. Cuando murió, se la consideraba prácticamente una santa. La cruz es una gran escuela de contemplación, oración y perdón. Necesitamos aprender a mantenernos de pie y en silencio al pie de la cruz, contemplando al crucifijo como la Virgen María. La cruz es una montaña que hay que escalar, en cuya cima se nos concede mirar a los hombres y al mundo con los ojos de Dios. Ante ofensas graves que parecen imperdonables, el acto de fe mueve al hombre a contemplar el misterio del Calvario. Entonces es capaz de ver en el hecho de la pasión de Jesús la mayor ofensa posible, pero también el lugar del mayor perdón. En el silencio de su corazón escucha la oración de Jesús, tan difícil de traducir en obras concretas sin la ayuda de la gracia divina. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34